Thank you very much, Julián. Muchísimas gracias, Julián. Estamos encantados de que la Central European University, que mantiene una colaboración con el profesor Casanova, nos ha pedido hablar de la relación entre Rusia y el sureste europeo. Probablemente, pues no es un tema muy conocido, dado que Europa del Este es poco conocida todavía en el oeste europeo. También quisiera dar las gracias a la Fundación Friedrich Ebert por patrocinar este seminario, estas jornadas. Como historiador americano sobre Rusia, quizás adopte una perspectiva que para ustedes les parecerá un poco rocambolesca o incluso provocativa. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar quiero decir que la intención, como historiador, mi intención es hablar de la larga continuidad en la historia rusa que nos ayudará a iluminar, a debatir y entender y a esclarecer parte de los problemas que abordaremos más tarde. En primer lugar, quisiera acabar con demoler tres mitos sobre Rusia y la política exterior rusa. En primer lugar, quisiera subrayar lo que yo le llamo 4 factores persistentes que, en mi opinión, todos los líderes europeos, desde Pedro el Grande, parecieron resolver y que siguieron sin resolver hasta hoy. Luego quisiera ver cómo algunos de esos problemas se están reflejando en la historia, se reflejan en la historia de las relaciones rusas con el sureste europeo. Comencemos, pues, con estos 3 mitos que intento desmontar. El primero es el de la expansión ilimitada de Rusia, que procede de la Escuela de Geopolíticos a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Tiene que ver con las teorías de Mackinder y también de Alfred Mahan, 2 especialistas procedentes de Occidente que intentaron explicar la expansión rusa en los siglos XIX y principios del XX como resultado de la ubicación geográfica rusa en la gran llanura europea, que no tenía fronteras naturales y que por lo tanto era susceptible de una expansión ilimitada en todas direcciones. La escuela geopolítica luego se interpretó de manera distorsionada por los especialistas de Alemania que intentaron justificar el Lebensraum y cogieron prestados algunos términos de los predecesores del siglo XIX. También lo adoptaron los angloamericanos, incluyendo George Kennan, que desarrollaron toda una política basada en la noción de la expansión ilimitada de Rusia. El segundo mito es el de mesianismo ruso, que se basa en la creencia de que Moscú es la tercera Roma, una teoría desarrollada en el siglo XVI por un monje oscuro ruso. Más adelante fue desarrollada, ampliada más por los disidentes rusos dentro de la tradición de la exclusividad, de la singularidad de Rusia, y también fue recogida y distorsionada en Occidente con esta idea mesiánica que guiaba la política exterior rusa de la mano de esa expansión ilimitada. El tercer mito tiene que ver con la naturaleza de la autocracia rusa, es decir, es un gobierno autocrático desde los tiempos de Pedro el Grande, y a pesar de la Duma que el profesor Casanova acaba de mencionar, se trataba de una autocracia, y la idea era que los autócratas eran por naturaleza, estaban interesados por naturaleza en la expansión y el crecimiento de su poder. Menciono estos mitos porque están fuertemente enraizados en las perspectivas sobre Rusia. Los orígenes se ignoran, y cuanto más intentamos entender el origen, más tendenciosos resultan estas creencias.
Y creo que deberíamos buscar una sustitución para esto, y a lo largo del tiempo he intentado desarrollar una teoría o un planteamiento que destaca lo que yo llamo los factores persistentes en la política exterior rusa. Elegí el término persistente en lugar de permanente, porque aunque estos problemas sí persisten, sí que es cierto que cambian a lo largo del tiempo y cambian en relación con el liderazgo y con el entorno internacional. Pero sí son problemas y voy a mencionarlos ahora. En primer lugar, Rusia ha sido desde el siglo XVI y sigue siendo todavía una sociedad multicultural. Y eso fue especialmente cierto durante el Imperio y durante la Unión Soviética. Y aunque ha perdido partes importantes de su imperio, de las tierras que tenía en la época soviética, aún así en la actualidad aspira a seguir teniendo influencia, ejerciendo influencia en estas tierras, en estos territorios. El segundo factor persistente es el de las fronteras vulnerables. Desde la emergencia y desde la construcción del Imperio ruso por Grozny, por el terrible, se ha traducido mal, es el que se le teme, es el que inspira temor, y la traducción inglesa no es correcta. En cualquier caso, desde la conquista de Kazán y Astraján, que fueron dos áreas musulmanas junto al Volga, desde entonces Rusia ha sido un imperio multicultural y siguió expandiéndose y ha controlado un vasto número de pueblos. A decir verdad, las principales religiones del mundo están representadas allí, en Rusia. Desde los luteranos, calvinistas, católicos romanos, por supuesto la ortodoxia, el islam, el budismo, el judaísmo, todas estas religiones tienen su reflejo en la vida de Rusia, y dependiendo de cómo los contemos, hasta 160 lenguas se hablan en el imperio, y muchas de ellas se siguen hablando en la actualidad en Rusia. Como pueden ver, esta vulnerabilidad, esta debilidad de las fronteras se deriva del hecho de que a medida que estos territorios se añadían al imperio y a la Unión Soviética, aumentaba su vulnerabilidad a la penetración por el exterior, porque muchas de estas nacionalidades tenían connacionales fuera del imperio, fuera de la Unión Soviética, y si pensamos en Stalin y su política exterior, podemos ver que intenta incorporar dentro de la Unión Soviética a los últimos pueblos que quedaban fuera y que eran parte del Estado soviético. Entonces se ha olvidado que la unificación de Ucrania, la unión de esta gran mayoría de los ucranianos dentro de un Estado, fue hecha por Stalin, se debe a Stalin. Este imperio multicultural significaba que en la periferia había pueblos cuya lealtad estaba bajo sospecha continuamente, habían sido subyugados en muchos casos y se enfrentaban a la elección de la asimilación o a la resistencia. Y hay mucha literatura sobre ambas vertientes, ambos aspectos, y los gobiernos imperialistas y soviéticos intentaron atraer las élites, ya fueran nobles polacos o bulas musulmanes, etcétera, etcétera, intentaban atraerlos porque querían que fueran leales, fieles al imperio o a la Unión Soviética posteriormente. Y por supuesto tenemos una larga historia de resistencia, de rebelión también, de levantamientos, que venía de la mano de la amenaza de intervención extranjera. Si vemos la guerra civil rusa desde 1918 al 1920, la Segunda Guerra Mundial de 1941 a 45,
veremos que ha habido números importantes de súbditos, de ciudadanos del imperio y de la Unión Soviética que se separaron o que se rebelaron con la asistencia de poderes externos, exteriores, extranjeros. Uno de los problemas a los que se enfrentaban los rusos desde la división de Polonia, que es uno de los grandes errores de la política exterior rusa. Nota al pie de página, nota un inciso, se ha aceptado esto más tarde porque se incorporó un grupo de súbditos independientes, de mentalidad independiente, que se resistían constantemente a la dominación rusa, aunque hubo intentos de asimilarlos. Por ejemplo, el primer ministro de Asuntos Exteriores de Alejandro I tuvo la idea de utilizar Rusia como una fuerza liberadora de los eslavos en el sureste de Europa, pero estos intentos de asimilación fracasaron, y en 1863 y en 1905, en 1918 y en todos estos momentos existía el temor en Rusia de que estas revueltas polacas estarían apoyadas por Occidente, sobre todo por Francia, y a fin de cuentas fue así. El ejército francés en 1920, si no, la batalla de Moscú se habría perdido. Bien, otro factor persistente es algo que voy a mencionar muy rápidamente. Una decadencia económica relativa. Rusia intenta ponerse a la altura de Occidente continuamente. Es un país básicamente agrícola, y con la adquisición de Ucrania siguió siendo pobre en recursos naturales. Tengo un colega de Rusia, describe este problema que se deriva de esta situación actual. Aquí tenemos una serie de factores persistentes. ¿Cómo se enfrentan los estados rusos a todo esto y cómo se refleja en la situación actual en el sureste europeo? Rusia y sus relaciones con el sureste europeo se han visto conformadas siempre por el problema de las fronteras pobres, de estas relaciones multiculturales, de esta decadencia económica relativa, y estos factores, y en mi opinión, se han de tener en cuenta cuando hablamos de esto. Por ejemplo, permítanme que he olvidado mi cuarto factor, la alineación cultural. Con esto quiero decir que Rusia siempre ha sido distinta, siempre ha sido diferente del oeste, de Occidente. ¿Por qué? Porque ha sido un Estado independiente, ortodoxo, soberano. Era también diferente por la adquisición de territorios en el este, en Oriente, que tendió a establecer relaciones con Irán, con China, que era algo inusual, poco común, sino singular. Entre los imperios, por supuesto, los franceses tenían relaciones con el lejano oeste, pero no como continuación de su imperio. Solo Rusia mantenía este tipo de relaciones. Entonces tenemos esa alineación cultural que hay que añadir. Y tras la Revolución Rusa, cuando el gobierno soviético declara ser único, singular, exclusivo, y es un mensaje que da al mundo que va más allá del socialismo que crea ese país, y tras la Segunda Guerra Mundial es el único país que consiguió el comunismo. Y estas alineaciones siempre impidieron que Rusia fuera tratada como parte de Europa, del sistema europeo. Hay una excepción en el siglo XIX que formó parte del Consejo de Europa, pero los despachos diplomáticos, desde el Marqués de Krustin, etcétera, si ven esas crónicas, podrán ver que hay algo que era bárbaro, muy ajeno en Rusia, y se consideraba
en algunos casos como algo positivo, vital, y en otros casos se consideraba como una amenaza, dependiendo de la mentalidad y el punto de vista del observador. Y esas vistas continuaron influyendo en las percepciones sobre Rusia a lo largo de los años. Recuerdo un despacho del embajador americano en 1944 sobre el reconocimiento diplomático del gobierno italiano tras la caída de Mussolini por parte de Rusia, y ellos robaron una página de los diplomáticos occidentales a reconocer este gobierno italiano diplomático antes de lo que hicieron ellos. Entonces dijeron que el gobierno soviético alguna vez aprenderá a comportarse como un gobierno civilizado. Eso es lo que dijeron. Massimo Bordoni era un estratega diplomático importante, pero esa fue la reacción de un diplomático americano. Fue la de llamarles poco civilizados. Pasamos ahora a ver la situación del sureste europeo. Ya sé que eso se supone que es el tema de las jornadas de hoy, pero como ven he intentado dar un panorama general donde encajar estas relaciones peculiares con el sureste de Europa. Esta región ocupa una posición única, singular en estos factores persistentes que acabo de mencionar. Creo que la mejor forma de entenderlo tiene que ver con el conflicto con las tierras fronterizas. Antes se ha mostrado un mapa, si pudieran mostrarlo, de la región del sureste europeo. Imagínense esta región como una región vasta, enorme, multicultural, entre imperios siempre en liza, en contienda, entre los grandes poderes, potencias en el siglo XVI, entre el siglo XVI y la caída de los imperios. En las dos primeras décadas del siglo XX, el imperio otomano, la monarquía de Habsburgo y el imperio ruso, todos eran contendientes, todos luchaban por tener el poder de ese espacio. No solamente eran los rusos que se estaban expandiendo, la expansión otomana en los siglos XIV, XV y XVI y hasta 1670 el Imperio Otomano ocupaba grandes partes de lo que es actualmente Polonia. Llegaron también ocupaban el tercio norte del Mar Negro, también parte del Cáucaso, y penetraron profundamente en Hungría y en Bosnia. Así que si tenemos en cuenta eso, es realmente una expansión territorial. Los Habsburgo, las 4 guerras y los rusos mantuvieron 9 guerras contra el Imperio Otomano para retomar o tomar por primera vez estos territorios en esas fronteras vulnerables. Tenemos la frontera militar Habsburga que iba de los Habsburgo, que iba desde el Adriático hasta Transilvania, y eso se mantiene hasta mediados del siglo XIX. Esa frontera militar intentaba impedir una mayor expansión otomana. Y cuando he entrado hoy he visto el parlamento aragonés y he visto la arquitectura musulmana, mudéjar. Vemos que los musulmanes estuvieron aquí en el siglo XV, pero desde el XVI al XVIII sí que siguen siendo una fuerza formidable, enorme en el sureste europeo, y ha dejado un legado en el Cáucaso, en Bosnia y, por supuesto, en todo el Islam está presente en Asia Central, por supuesto. Expansión, como digo, pero teniendo en cuenta este contexto de competencia entre 3 imperios. ¿Qué pasa cuando esos imperios se desintegran? Y en una guerra que luego, si tengo tiempo, es una guerra por los volcanes. Eso es lo que fue en realidad la guerra por el control. La última guerra de los volcanes que se metastatizó, creció como
Hay un puente muy famoso que oscila por el viento en América y se mueve mucho, y esa es la imagen que se dio para reflejar la situación de los Balcanes. Pero antes de que se convirtiera en una guerra mundial, fue una guerra por el dominio de los Balcanes. Tras el colapso de estos tres imperios, todos se desintegraron entre 1980 y 90. Y eso no es algo no es una coincidencia, fue el resultado de una guerra que comienza en el sur y el este de Europa y que desmembra estos tres imperios que habían luchado por esa región a lo largo de los siglos. Lo que ocurrió es que los Balcanes parecieron vivir un renacimiento, nuevos estados, Yugoslavia, la expansión de otros estados como Grecia, creación de Albania también como estado independiente. Parece que si este fuera el florecimiento de los nacionalismos, de la creación de los estados-nación, pero no era así. Yugoslavia era una sociedad multicultural. En realidad, todos los estados del este de Europa, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, procedían de sociedades multiculturales que habían heredado esta situación de su pasado imperial. Ahora bien, lo que ocurrió es que en esta área, esta zona, se convierte en una zona muy debatida, entre la emergencia de la Alemania nazi, y el Imperio Soviético. Eran las relaciones eslavas que se retrotraen a principios del siglo XIX, los temores por ambos lados de que cada uno de ellos intentaban dominar estas zonas fronterizas y luego tenían presionar a la otra parte para retraerse. Y si tengo tiempo daré más detalles sobre esto. Y importante es la Segunda Guerra Mundial. Lo que quería los nazis era crear un Lebensraum en el sureste europeo y empujar a los rusos para ir más allá de los Urales, exterminar a los polacos, también a los serbios. A veces sí que querían colaborar con los eslovacos y con los croatas porque habían formado parte de la monarquía de los Habsburgos y tenían ciertos lazos con la cultura alemana, germana, y que se podían formar parte de ellas, y no eran ortodoxos. Son sutilezas, factores muy sutiles que están subyacentes en la literatura, pero que, por supuesto, defiendo que son muy importantes. Cuando la Unión Soviética casi derrotada vuelve, la primera intención fue invertir el plan de los nazis de Hitler y conseguir evitar la posible resurgimiento de Alemania, porque es lo que temían, y la idea era que estos países del sureste europeo se transformaran no en repúblicas soviéticas, sino en democracias populares, en las aspiraciones. Y eso es lo que quiero decir de España. Esa Dimitrov, un comunista búlgaro, adopta esta perspectiva, y también Togliatti, que también fueron activos en España. Togliatti, al menos, había estado activo en España, que veían el modelo español como una base, una alternativa para el desarrollo de estos países en el sur y en el este de Europa. Quiero defender, pues, que la comunización, como alguna sovietización de sureste europeo, fue una reacción masiva al intento alemán por conseguir para que esta región no estuviera bajo control soviético. Vemos la guerra rusa de 1914 al 18. Es casi idéntico a los objetivos bélicos de Stalin, transformar el sureste europeo en estados clientes de rusos, no solo soviéticos,
transformarlos en su interior. En un minuto que me queda, quisiera decir que la Unión Soviética y su sucesora, Rusia, siempre ha visto estados clientes en el sureste asiático, estados que le permitirían mantener su influencia en una zona que ha tenido en el pasado una enorme relevancia estratégica para Rusia y que tiene una importancia cultural muy importante. No tengo tiempo para destacar los lazos culturales entre el nacionalismo búlgaro y el imperio ruso, pero bueno, como digo, estos lazos culturales son muy importantes. Por ejemplo, los rusos utilizaron los serbios y desde Catarina la Grande y les invitaron a colonizar Rusia. Esos pueblos estaban allí presentes junto con los griegos hasta que Stalin los deporta con esa perspectiva paranoica que tenía de estos pueblos. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Una vez más, el temor, el miedo por parte de Rusia de que el crecimiento de la OTAN, la expansión de la OTAN hasta sus fronteras, la posibilidad de incorporar a Ucrania en la Unión Europea, cambie totalmente el contexto. Lo han visto en el pasado y lo han visto en formas distintas, que ha adoptado formas distintas, y ven a Alemania como una fuerza dominante dentro de la Unión Europea, y también ven que Alemania y Europa están respaldadas por Estados Unidos. Es decir, vuelve la vieja pesadilla, la barrière de l'Est, vuelve ese sueño. Stalin le llamó de otra manera, pues el cerco capitalista, y como digo, en mi opinión, hemos de entender bien la situación actual en cuanto está longue durée, utilizando el término francés. Se trata de una situación muy compleja y obviamente ha adoptado proporciones de crisis de nuevo, que es lo que tenemos ahora mismo, y que si no lo tuviéramos en cuenta estaríamos sobresimplificando las cosas. No podríamos encontrar una solución buena. Termino con esto. Muchas gracias.